¿Se ve claramente? Sí, sí se ve. Sí, doctor. Ok, ya estamos suficientes. Bueno, vamos a ver lesiones de tejidos blandos tanto en la cara como traumatismos del cuello. ¿Ok? Entonces, como ya les he comentado en otras pláticas, la piel es el órgano más grande del organismo. Tenemos un área de aproximadamente de 1.5 a 2 metros cuadrados de piel, si la estiráramos, y está dividida por, o deriva más bien, del ectodermo y del mesodermo. Y tiene la gran ventaja de su extraordinaria capacidad de regeneración. ¿Para qué sirve la piel? La piel sirve para recubrir los órganos internos y protegerlos de lesiones. Es nuestro escudo, porque también sirve para hacer barrera contra los gérmenes. También sirve como almacenaje de agua, de grasa y de vitamina D. Ayuda a, forma como un aislante y ayuda a controlar la temperatura corporal. Y en la actualidad, cada vez más, nos sirve de identificación. Ya donde vayan ustedes, les piden la huella digital, si es en la visa, si es en migración, y al rato hasta el súper lo vamos a poder hacer con la huella digital. Está compuesta por 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La capa más grande es la dermis, pero la capa que más vemos y más se ha investigado y tratado es la epidermis, ¿ok? Que la cual se divide en 5 partes, la parte, el estrato basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo, como lo vemos aquí en esta gráfica, el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal, que es la parte más pequeña, pero la de mayor importancia. Otra cuestión importante es la irrigación. Esta irrigación, que muchas veces cuando tenemos una herida en cara y sangra mucho y nos quejamos del sangrado, es una gran ventaja para nosotros como cirujanos aprovechar este sangrado o esta gran irrigación, no es sangrado, esta gran irrigación para tener una mejor recuperación y una mejor cicatrización. Sitios en los cuales haya poca irrigación, vamos a tener alta posibilidad de necrosis del tejido y obviamente una cicatrización que no queremos, una cicatrización adversa. Entonces, los angiosomas es como si fuera un charco o una humedad en la pared. O sea, llega el gran vaso sanguíneo y los otros vasitos y alrededor o en esa zona es un territorio tridimensional que es irrigado por un vaso determinado. Y vean ustedes cómo se dibujan los angiosomas en la cara y el cuello. Más o menos así son los angiosomas, son los territorios de cada vaso y nos lo imaginamos como si fuera una humedad en lo cual todo eso, esa zona está irrigado o encharcado por un vaso determinado. Y eso nos va a servir para que nosotros conozcamos hacia dónde o cómo vamos a rotar los colgajos. ¿Cómo es un proceso típico de cicatrización? Llega el paciente herido, si no le hacemos nada, normalmente tiene una coagulación adecuada. Después tenemos un proceso de exudación y después tenemos el tejido de granulación y el cierre por segunda intención de la herida. Este cierre, obviamente, cuando es por segunda intención, nos va a dejar un tejido cicatrizal que nosotros no queremos. ¿Qué factores afectan a la cicatrización? La edad. Aquí vemos a la nieta, a la mamá y a la abuela. Las 3 son muy parecidas, pero vean
la cara y el cutis de esta paciente, de la nieta, luego el de la mamá, aunque estén operadas las tres, y la abuela ya una cara con más arrugas o más líneas de relajación y tensión marcadas. El estado nutricional, ¿saben quiénes están? Es Es un Lindsay Lohan. artista Lindsay de su generación. Lindsay Lohan. Exactamente, Lindsay Lohan. En sus épocas en que estaba muy perdida la pobre mujer. Entonces, vean su estado nutricional. Estaba en la época de bulimia y su estado nutricional estaba muy mal. Y eso nos afecta el sistema inmune. Cuando tenemos una herida, otro factor es el volumen circulante que tenemos. A lo mejor una herida en la cara, pues sí, de estas dimensiones sí va a tener una hemorragia importante, pero la mayoría de las veces no tenemos esto. Pero si tenemos un politraumatizado que tiene un abdomen agudo por el trauma o una herida en la pierna que está sangrando la femoral, pues vamos a tener una disminución en la oxigenación por el volumen circulante más bajo. También, ¿qué medicamentos está tomando el paciente? Es importante interrogarlo. A lo mejor está tomando anticoagulantes. Si ese paciente ya fue radiado o qué enfermedades metabólicas tiene, como diabetes, como HIV, como alguna inmunosupresión por cualquiera otra enfermedad. ¿Y cuáles son los factores locales que afectan a la cicatrización? Las hormonas locales que ayudan en la quimiotaxis y, muy importante, cómo fue el trauma, con qué se le hizo el trauma. No es lo mismo con un arma de fuego que con un arma punzocortante o con un arma limpia o con un arma sucia, etcétera. La infección de las heridas es muy importante, eso afecta a la cicatrización. Por ejemplo, en este caso, ustedes ya lo ven que está cicatrizado. Ya está cicatrizada ya está suturada la piel. Pero si la ven está roja y está abultada. Este paciente salía con material purulento de las heridas. Le quitamos los puntos y encontramos pedazos de pasto, pedazos de tierra. Pues obviamente pues lo suturaron, pero no lo lavaron bien. Entonces, obviamente, una herida infectada pues no va a cicatrizar adecuadamente. Otros factores son los factores vasculares. Y la naturaleza de la piel. Dos casos diferentes. Este paciente es de piel morena, en la cual es una piel más gruesa, que el mover esa piel va a tener mayor dificultad, pero también los defectos que tengamos de tipo cartilaginoso o lo que sea, no se van a notar tanto. A diferencia de acá tenemos una piel más delgada, la cicatriz se va a ocultar más fácilmente y en general tenemos una mejor cicatrización. Pero así como es más delgada, si nosotros le hacemos algún cambio al cartílago, se va a notar perfectamente bien. Y vean ustedes aquí el niño de piel blanca con la abuela, obviamente no es de piel negra, pero vean cómo está quemada y tatemada por el sol. Vean cómo están las arrugas por la quemadura del sol. Entonces, esta es una piel acartonada totalmente, la cual
pues obviamente para la cicatrización nos va a afectar. ¿Y cuáles son las líneas de relajación y tensión? La piel es anisótropa. ¿Qué es esto? Que tiene propiedades mecánicas que varían según la dirección. Hagan de cuenta que la piel es como si ustedes tienen una liga no totalmente estirada, pero un poquito estirada. Si ustedes cortan esa liga, los polos de esa piel, de esa liga, van a ir a otro lado. Así está la piel. La piel está a tensión. A la hora que nosotros tenemos una herida, la piel se jala automáticamente. Entonces, esas son las propiedades que tienen de elasticidad de la piel. Y nosotros vemos estas líneas de relajación que aquí está en una pintura, aquí está en un artista muy conocido, una escultura, y vemos los dibujos. Estas líneas nos van a servir para esconder nosotros las cicatrices y nos dicen en qué dirección va esta tensión. Si yo voy en contra de esa dirección, mi cicatriz se va a notar más. Si yo hago los cortes por ejemplo, aquí en la frente, en forma horizontal, la cicatriz se va a notar muchísimo menos. Si yo la hago vertical, se va a notar muchísimo más. Estas líneas fueron descritas por Borges en 1962, un argentino, y ya ha tenido gran efecto en el tratamiento de las heridas. También la cara se clasifica en unidades estéticas. Estas unidades estéticas son independientes entre sí. Por ejemplo, la región frontal, si ustedes se tocan la piel de la frente, es totalmente diferente a la piel del párpado. Totalmente diferente. Y dentro de la misma nariz, si yo toco la piel del dorso nasal, es totalmente diferente a la piel de las narinas. Entonces, cada unidad que es la frontal, de la mejilla, nasal, macetera, etcétera, etcétera, tiene sus características especiales. Y dentro de algunas de ellas, cada unidad se divide en subunidades de acuerdo a la textura, al color, al grosor, a la movilidad de esta piel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los pacientes nos llegan así. Grandes, chiquitos, tomados, no tomados, etcétera. Pero todos nos llegan con una cierta herida. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer, lo primeritito, es anestesiar esa herida para que nosotros podamos trabajar adecuadamente la herida. ¿Ok? ¿Y qué es trabajar la herida? Primero, lavar la herida y después identificar qué es lo que vamos a o cómo la vamos a reconstruir. Entonces, lo primero es anestesiar, porque si le voy a tallar, pues que el paciente no le duela. ¿De acuerdo? A menos que yo tenga un sangrado, pero que le di a la carótida, bueno, pues, tratar de cohibir la hemorragia, ¿no? Pero lo primero es anestesiar la zona para que yo pueda hacer una limpieza adecuada. ¿Qué es la limpieza adecuada? Que yo en profundidad quite todas las partículas de tierra y después los bordes, como están machacados, de la forma que haya sido el traumatismo, estos bordes están lastimados. Entonces yo tengo que hacer un corte
del borde para dejar la piel nítida. ¿Cuál es el objetivo del cirujano? Primero, prevenir las complicaciones de la herida. Ya no podemos permitirnos este tipo de suturas. Lastimar lo menos tejido, lastimar el tejido lo menos posible. Y en este orden tiene que estar nuestra forma de ver una herida. Primero, preservar las estructuras. Segundo, hacer una reparación funcional. Y por último, una reparación estética. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi herida, le tengo que reavivar los bordes, que es cortar, es 1 milímetro, cuando mucho, del borde de la herida para suturarla adecuadamente. Si yo le doy un solo punto, chiquito o grande, sin suturar por planos, que es planos, es tejido celular músculo, tejido celular subcutáneo y las capas de la piel hasta llegar a la piel. Esta herida, a la hora, ya hablamos de la tensión, a la hora que ejerza la tensión o la presión, me va a hacer va a cicatrizar de esta forma y se va a notar la cicatriz. Esto es lo que nosotros vemos como cicatriz. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Suturar por planos, a lo mejor doy un punto aquí, otro punto acá, y ya el punto por encima de la piel, que me quede la herida un poquito pronunciada hacia arriba, y de esa forma se va a notar menos la cicatriz porque la piel se va a retraer y va a quedar en la línea media. También algo importante es cómo suturamos. Si yo tengo esta herida, una forma muy fácil de que yo no me pierda y suture adecuadamente para que no me quede más grande de un lado que de otro, es, ya que suturé por planos, ya nada más estoy en piel, acuérdense que lo que ve el paciente es lo último de ustedes. El paciente no le interesa si ustedes suturaron por planos y cuántos puntos pusieron abajo. A él le interesa cómo se le va a ver afuera. Entonces, divido la herida en 2 mitades y suturo en el medio. Y luego esta la vuelvo a dividir en mitades y suturo en medio y así me voy. Se llama el principio de las mitades para ir suturando y que me quede así de bonita la herida. Los puntos tienen que estar equidistantes entre uno y otro, todos iguales, y equidistantes entre un punto y otro. O sea, no uno hasta acá, grandote, y uno chiquito aquí, y luego muy separados. No, tienen que estar simétricos, que se vea algo bonito, que sea por lo menos el mismo color de la sutura. Porque hay veces que les ponemos 2 tipos diferentes de nylon y ya se ve diferente. Entonces el paciente todo lo nota. Hay varias formas de suturar piel. Bueno, muchas formas de suturar piel. Esta es la forma estándar. Esta es la forma de colchonero. Esta es con grapas. Esta es la subcuticular o la que llamamos por planos. Y esta es la subdérmica. ¿Ok? Las 2 que utilizamos nosotros son por planos y muchas veces hacemos subdérmica o damos puntos sencillos. Pero vean, el punto final es un punto muy, muy simple, muy sencillo, muy chiquito. Lo importante está acá, en la sutura por planos. Como ustedes comprenderán, es un paciente que venía saliendo del antro y no traía su cinturón puesto en el automóvil. Iba en el puesto del copiloto, pues tuvieron un accidente,
chocaron y este salió desprendido y se estrelló contra el parabrisas y miren, se cortó la nariz de lado a lado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suturamos primero de adentro hacia afuera y suturamos lo que es mucosa y después hasta el último piel. Y vean, quedó bastante bien y su cicatriz casi no se le va a notar. Aquí tenemos un ejemplo. Vean ustedes la herida. Tomamos unos ganchitos. Es importante que ustedes van a aprender a suturar en los servicios de urgencia de los hospitales, generalmente los hospitales públicos. Entonces, normalmente en los servicios de urgencia no vamos a tener un instrumental adecuado para las heridas de cara. Generalmente los equipos de sutura que tenemos son los que ya desechó el ginecólogo, el traumatólogo, el cirujano general, entonces unas pinzotas con unos dientesotes que no nos sirven para la sutura de cara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Si no tenemos ganchitos, podemos utilizar unas agujas y les doblamos la punta y entonces ya tenemos nuestros ganchitos. Aquí es meramente para enseñarles cómo se pone la sutura, pero normalmente no pinzamos los bordes de la piel porque esta pinzada se va a quedar marcada. Y ahorita les voy a enseñar de un caso que yo tuve que erróneamente lo pincé y se le quedó marcado. Y ahorita van a ver. Bueno, entonces vamos suturando por planos y vean cómo se va cerrando la misma herida, suturando por planos, que el moñito quede hacia abajo. Entonces vamos dando suturas por planos hasta que prácticamente está cerrada la herida. No es que la tengamos tesa, sino simplemente ya está cerrada. Y entonces ya ponemos nuestros puntos pequeños, simples, y le va a quedar una cicatriz muy adecuada. Todas las cicatrices existen, no existe cirugía sin cicatriz. El chiste de qué es lo que vamos a hacer es que esa cicatriz la vamos a esconder en estas líneas de relajación y tensión. Otra cuestión es, para que yo tenga una suficiente elasticidad de mi piel, que no se me retraiga, que no esté tensa a la hora que yo la quiera suturar y que estoy luchando para que llegue un pedazo de piel al otro pedazo de piel, tengo que separar el tejido celular subcutáneo de lo que es prácticamente la dermis y la epidermis. De esa forma, yo voy a poder jalar mi piel y me va a dar la suficiente amplitud sin tener una tensión excesiva en esa piel. Otra ayuda que tenemos son los colgajos. Estos colgajos nos sirven para cubrir los defectos de los sitios que nosotros quitamos con un tumor o los defectos de los sitios que causa algún accidente. El colgajo como base, su longitud no debe ser mayor de 3 centímetros si la base mide 1. O sea, de 3 a 1, no debe pasar de eso. Entonces, la longitud de 3 y una base de 1. A menos que, como en este caso, tengamos un vaso que esté irrigando totalmente el colgajo. Entonces, sí nos podemos alargar un poquito, como aquí. En este caso hay más de 3 a 1, pero porque tenemos un vaso que está irrigando directamente el colgajo. Entonces, vamos a ver algunos casos, los cuales la mayoría son por cáncer de piel, pero pues es el mismo principio. Aquí tenemos una lesión que ya fue quitada. Vamos a hacer un colgajo de avance en el cual
rotamos y despegamos todo esto para que la piel nos dé hacia adelante. Este es a los 8 días de operada, ya totalmente cicatrizada. Y este es al mes y al año. Prácticamente no se le nota su cicatriz. ¿Por qué? Porque son en las líneas de tensión. Aquí tenemos otro paciente, también de otro colgajo de avance, en el cual quitamos esta lesión y le avanzamos un colgajo. De él no tengo el posoperatorio. Y estos son los colgajos que se llaman por transposición, en este caso un colgajo lobulado. Tenía una lesión aquí en la piel, un cáncer vasocelular pequeño, entonces, pero pues para que tengamos márgenes suficientes tenemos que quitar todo esto. Entonces vamos a hacer aquí el pinzazo al colgajo y ese pinzazo todavía se nota hasta acá. ¿Ok? Entonces se rota el colgajo, se sutura y prácticamente no se nota en la lesión. Después tenemos esta paciente con un cáncer vasocelular bastante grande, con un lunarcito sospechoso y un nevo que no tenía mayor trascendencia. Todas estas líneas que ven ustedes es hasta dónde despegamos nuestro colgajo para que nos pueda rotar. Aquí despegamos la piel del tejido celular subcutáneo. Todo esto hasta acá. Entonces, y de esa forma podemos avanzar. Aquí vemos el colgajo, qué tanto lo hemos despegado. Rotamos nuestro colgajo y esta piel se avanza aquí de tal forma que esto ya quede cerrado. Después la paciente, no sé si la tengo aquí, no, aquí no la tengo. Después la paciente me dijo, ay doctor, ahora se me nota más esto, pero si ustedes comparan esto con esto, pues no se le notaba, pero ya le gustó verse bien sin esta lesión. Entonces la volvimos a operar, le quitamos esto. Me dijo, de una vez, póngame mi cicatriz esta para que me quede simétrico. Ya le hicimos una incisión aquí y la suturamos de tal forma que se le nota la incisión, entonces ya tiene su surco nasogenial. Otros colgajos son los bilobulados. Estos tienen buen resultado, pero yo casi no los utilizo porque como son dos colgajos curvos, se tiene que utilizar compás y las mediciones muy exactas para que nos queden bien y no me acomoda mucho. El que más utilizo es este, el romboidal o colgajo de Lindbergh. Es un colgajo muy práctico que tiene muy buenos resultados y el paciente les va muy bien. Vean ustedes, aquí está la lesión, entonces tenemos que hacer esta rotación del colgajo y así queda el paciente. O como en este caso, ahí hicimos la rotación y aquí estaba el colgajo y ya hacia acá rotamos el colgajo y quedó muy bien. Este es otro caso del mismo Lindbergh o colgajo romboidal, en el cual tenemos que quitar esta lesión. Vean, todo esto es lo que despegamos y este colgajo lo vamos a rotar hacia acá. Y acá tenemos que despegar todo esto. Aquí tenemos ya todo despegado. Rotamos nuestro colgajo y este es el paciente en el posoperatorio. Y por último, los colgajos por transposición, el tipo indio. Esta paciente tenía una lesión, vean ustedes, sí ya avanzada, pero en forma moderada. Cuando se decidió operar, vean hasta dónde ya le llegaba ya la lesión, o sea, mucho más avanzada. Quitamos toda el tumor, la piel, e hicimos una reconstrucción de los cartílagos de la punta con cartílago del septum para que la punta tuviera un sostén y le rotamos un colgajo que es tipo indio,
se rota y cubre la nariz. Aquí tenemos a la paciente en el postoperatorio inmediato. Y aquí tenemos a la paciente nada más la zona de la nariz, ya totalmente cubierta. Esta es la paciente al mes y le teníamos que quitar este pedículo para que se vea adecuado. Le quitamos el pedículo y vean ya la paciente cómo está ya sin su colgajo, las cicatrices bastante escondidas y además una nueva nariz. También podemos poner injertos libres de piel. Por ejemplo, en este paciente quitamos un fragmento de piel y la pusimos del cuello y la pusimos en la nariz. Y cuando tienen heridas del labio en las cuales se pierde cierta piel, hacen una incisión en la base del labio, despegan la mucosa y jalan la piel hacia afuera, la mucosa hacia afuera para cubrir esa zona. Abajo, bueno, va a cicatrizar por segunda intención, pero ahí no nos importa que se vea la cicatriz. Y así quedan. ¿Cuáles son las complicaciones? Como ven ustedes, aquí rotamos un colgajo y el paciente nos llegó a la semana con necrosis del colgajo. Finalmente pudimos recuperar algo y al paciente no le quedó tan mal la cicatriz aquí. O un paciente que utilizó una pomada que tiene quimioterapia, que es 5-fluoracilo, y nosotros le dijimos que nada más se la pusiera en la herida, y él se la puso en toda la nariz, y miren toda la quemadura que le hizo. ¿Cómo pueden practicar ustedes esto? Esto lo pueden practicar con patas de cochino de cualquier súper, y ahí van ustedes a hacer sus cortes, van a tomar la piel, van a despejar el tejido celular subcutáneo y van a rotar los colgajos con mucha facilidad. ¿Ok? Entonces, la anatomía del cuello ya la hemos visto muchas veces. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de la parte de cara? Sí, doctor, en el caso de que haya necrosis del colgajo, ¿cuál es lo que hay que hacer? Hay que ver la causa primero de por qué se necrosó ese colgajo. Este paciente fumaba mucho y tenía un problema de coagulación y seguramente hubo alguna trombosis de ese colgajo y ya pues lo lavamos y por segunda intención suturó. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces, bueno, vean el número 2012, ya tenemos casi 10 años y pues nuestra estadística ha cambiado. Actualmente cada vez tenemos más violencia. Querétaro es como una isla en el país, pero pues nuestro vecino Celaya es muy violento. Si ustedes se fijan, este es un cuchillo clavado en el cuello. Así nos llegan los pacientes con heridas por arma de fuego o heridas por arma blanca. ¿Cuáles son las divisiones quirúrgicas del cuello para efectos de traumatismos de cuello? Las dividimos en zona 1 por debajo de la clavícula, zona 3 por arriba de los ángulos de la mandíbula y zona 2 entre esas dos zonas. Prácticamente todo el cuello es zona 2. Tenemos diferentes tipos de traumatismos de cuello, los penetrantes y los contusos. Los penetrantes son los más comunes, los contusos son los más comunes. En cualquier momento podemos tener un traumatismo contuso de cuello,
pero son más comunes en los accidentes automovilísticos y ha disminuido con el uso del cinturón de seguridad. Otras formas de traumatismos que es muy frecuente en los deportes, que un batazo, aquí en este caso con el palo de hockey, un puñetazo, o llegar al caso extremo de la estrangulación, como vemos en este caso. Vean, aquí tienen las marcas de la cuerda que se trató de colgar. En los traumatismos contusos, los tejidos blandos son los que tienen las lesiones más comunes, pero también podemos tener lesiones de laringe, como en este caso fractura del cricoides o lesiones de tráquea. En su momento que tenemos al paciente con una lesión en laringe o tráquea, lo más importante es si ese paciente tiene disfonía, hay que ponerle mucha atención porque lo más probable es que está haciendo algún edema de la laringe y va a tener un problema de obstrucción respiratoria y tengamos que hacer una traqueotomía de urgencia. Aunque este no es de cuello, pero vean, es otro paciente. Lo que queremos ejemplificar es que la violencia ha aumentado a pasos agigantados. Aquí tenemos desde el 1970, pero se ha hecho mucho más en los últimos tiempos. Este paciente trabajaba en la escuela Kennedy, iba en su camión creo que era jardinero o es jardinero, iba en su camión a su trabajo tempranito a las 6 de la mañana. Y un tipo nada más, yo creo que iba drogado, discutió, le clavó el cuchillo aquí. Entonces el cuchillo entró por entre el ojo y la nariz, penetró a la cavidad nasal del lado derecho, perforó el septum cartilaginoso y se fue a introducir en la entrada del ostium de drenaje del seno maxilar izquierdo. Erróneamente en urgencias le quitaron la maderita que estaba aquí. Nunca se la quiten. Que además sirve para las fotografías, sirve para hacer tracción. Cuando nosotros queríamos sacar este cuchillo, ya no teníamos de dónde traccionarlo. Y estos cuchillos tienen como sierrita, entonces pues se atoraba en el grueso. Entonces alguien le detuvo la cabeza y con muchas ganas le sacamos el cuchillo. Milagrosamente este paciente no tuvo ni lesión del saco nasolacrimal, no tuvo lesión del ojo, no tuvo lesión de las arterias moidales, no tuvo ninguna lesión. Es más, le quitamos el cuchillo y no sangró. Suturamos piel y el paciente se fue a su casa. Obviamente le dimos antibióticos y desinflamatorios. Pues, ¿cuál es la mortalidad de las heridas penetrantes de cuello? La mortalidad aceptable en la actualidad. Cabe señalar que esta mortalidad es de los pacientes que llegan vivos a urgencias, no los pacientes que se mueren con una herida en el cuello en el campo de batalla o donde los asaltaron. Esos no entran de nuestra estadística porque pues, la mortalidad es inmediata. Me refiero a la mortalidad de los pacientes que vamos a atender como médicos. En la Primera Guerra Mundial, el 15%, en la Segunda Guerra Mundial, el 7%, y en la actualidad, el 3%. Muy importante que nosotros conozcamos el agente agresor. Generalmente estos pacientes son traídos por o un familiar que sabe perfectamente cómo fue la lesión o por un paramédico que ya interrogó a los que estaban con él, etc. Entonces, puede ser por arma de fuego, ya sea rifle, pistola o escopeta, que es diferente,
por arma blanca o por cualquier otra artificio que nos pueda lesionar el cuello. Para que se dé una idea, esta es la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula. El paciente está viendo hacia acá, esta es la columna, estas son las órbitas o la órbita. Que a este paciente le dieron con un cuerno de chivo y vean todas las postes que tenía. Los que no conocen, una escopeta está formada por estos cartuchos en los cuales se detona acá enfrente y a la hora que hace ignición se prende la pólvora y salen todas las municiones hacia adelante por esta parte. Y todas estas municiones son las que tenía el paciente. Hay diferentes tipos de balas, hablando ya de pistolas y rifles. Entonces, puede ser una herida nada más penetrante, una bala penetrante, una bala perforante o una bala abulsiva, en las cuales destruye todo lo que se ve. Acuérdense que las armas de fuego están diseñadas para matar, no para echando desmadre, sino están diseñadas para matar. Entonces, con más razón, vamos a tener este tipo de lesiones en los cuales en la actualidad cada vez pues quieren matar de un solo tiro, aunque luego le rocían todo el arsenal que traen. Este es un paciente que atendimos en su hospital, en el Hospital General, hace ya algunos años, en el cual equivocadamente, entre paréntesis, le habían dado un balazo con una escopeta en el cuello y en el ángulo de la mandíbula. Venía de Jalpan, entonces en Jalpan no le pudieron hacer nada, le metieron compresas, lo empaquetaron y nosotros ya lo recibimos en estas condiciones. El paciente venía hipotenso, pálido, con una pérdida de sangre importante. ¿Y qué fue lo que encontramos? Aquí ven ustedes las compresas, aquí está la mandíbula. Encontramos que tenía un sangrado importante. Fuimos ligando las arterias, fuimos viendo dónde estaba el sangrado, hasta que finalmente nos dimos cuenta de que tenía destruido tanto parte de la carótida externa como la carótida interna. Entonces nos quedaba 1 centímetro para que la carótida se fuera a la base del cráneo. Si se hubiera ido o retraído a la base del cráneo, el paciente no vive. Entonces tratamos de suturarlo, no se pudo porque estaba quemada esa parte y lo que hicimos fue ligar ambas carótidas, carótida externa y carótida interna. Y el paciente afortunadamente le fue bastante bien. ¿Cuáles son las lesiones que se reportan? Vasculares en un 32%, aerodigestivas en un 29%, torácicas es, por ejemplo, que entra el cuchillo del cuello hacia el tórax, un 13%, neurológicas un 10%, y otros como son lesiones de glándulas salivales, etcétera, un 16%. El paciente típico es entre los 18 y los 25 años, generalmente el sexo masculino y más comúnmente en el triángulo anterior del cuello. Y fíjense aquí, el triángulo anterior izquierdo del cuello. ¿Por qué piensan que sea el triángulo anterior izquierdo del cuello el más común? O la zona 2 del mayoría de cuello. población es diestra. Exactamente. Correcto. Bueno, este paciente lo encuentran los paramédicos después de 48 horas de haber estado tirado en un baldío. Le dieron un machetazo. Afortunadamente, el machete se paró o llegó hasta el cuerpo vertebral. Si hubiera bajado 1 centímetro,
y hubiera entrado entre vértebra y vértebra, le amputan la cabeza, pero no. Y no le lesionaron ni vena yugular interna ni carótida, entonces por eso no tuvo sangrado. Pero el machete pasó exactamente arriba del epiglotis, entonces le amputaron la epiglotis. Le hicieron una mega traqueotomía. O sea, el paciente respiraba por ahí. Llega a urgencias y lo primero que hace una enfermera es ponerle una compresa en la zona de la herida. Pues el paciente ya se estaba ahogando, porque pues era su forma de respirar por ahí, hasta que le quitamos la compresa y el paciente ya pudo meter una bocanada de aire. ¿A qué vamos con esto? Tenemos que hacer una exploración detallada del área de cabeza y cuello, pero también hacer una exploración física general. En otro caso, que tenía una lesión muy chiquita en el cuello, erróneamente no lo habíamos explorado adecuadamente y el paciente estaba insuficiente, tenía una dificultad respiratoria importante. A la hora que lo pasamos a la camilla para llevarlo a rayos X, nos damos cuenta que además de la pequeña lesión que tenía en el cuello, tenía 18 puñaladas en la espalda. Nadie se le había ocurrido checarle la espalda y checarle sus pulmones. Entonces tenía un neumotórax a tensión y por eso el paciente tenía dificultad respiratoria. Cuando es necesario, hacemos una endoscopía y una angiografía, pero en la actualidad ya angiografía ya no, porque con la tomografía nos sacamos de dudas. Hay dos tipos de manejo. Los de manejo que son de cirugía obligada y los de manejo de tipo selectivo. En general, los de cirugía obligada dicen que aquel paciente que pase el músculo cutáneo del cuello tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Y los de manejo selectivo decimos que hay que checar cada paciente y cada caso, porque a la hora que nosotros hacemos exploraciones en el cuello, podemos tener otro tipo de lesiones y aumenta la morbimortalidad. Entonces, lo ideal es hacer una exploración selectiva del cuello. Y por último, vean, este yo no lo traté, este sí es foto que me regalaron. Vean el pitón del toro que entró por el piso de la boca y salió por la boca. Este hombre iba a tener una gran complicación ahí. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nosotros un traumatismo del cuello? Se tiene que basar en el manejo de urgencias de acuerdo a los principios de ATLS y obviamente realizar protocolos de manejo en los pacientes con heridas penetrantes de cuello. Nosotros generalmente hacemos un manejo conservador. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya se quedaron dormidos o qué? No, doctor, estuvo muy interesante. ¿Alguna duda? Todo bien, doctor. Bueno, entonces nos vemos el próximo.